Damita, caballero, los invito a que se lleven esta promoción. Estamos vendiendo el nuevo disco de Ricardo Anaya con éxitos increíbles como No soy de aquí ni soy de allá, Rata de dos patas, La transota de Ipanema, Yo no fui, y este éxito, el éxito del momento que se llama La casita, y dice: que de donde, amigo, vengo, de una casita que tengo por allá en Querétaro. Una casa muy hermosa que le regalé a mi esposa, pues una lana me cayó. Yo no quiero ir tras las rejas, yo por eso ando en Texas, no me vayan a agarrar. Y aunque el pueblo no me pela, yo ya me siento Mandela, en mi exilio a todo dar. Llévelo, 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 llévelo. Señores, Páez, Maestro Delgado, ¿están por ahí? ¿Van a llevarse el disco? Estamos, señor. Aquí estamos, señor. Oiga, Álvaro mandó a un comercial. Bueno, pues no era un comercial, Álvaro. No. ¿Qué fue lo que pasó? Pues tenemos aquí nada menos que a Fernando Rivera Calderón en una interpretación maravillosa de La casita, La casita de Ricardo Anaya. Ricardo, ¿qué tal? No, ya a ver, espérate, ya se está saliendo Fernando. Pues, ¿qué está pasando? ¿Qué estuvo turbulenta la noche? ¿O qué está pasando? Oigan, yo lo veo borroso. Ahí ya me están acomodando. Ya no me voy a mover yo. A ver, a tu derecha. A tu derecha. No, al otro. Ahí. Oye, Fernando, oigan, qué maravillosa entrada, bienvenido. Muchas gracias, pues yo ya también estaba aquí tocando la guitarra y de repente aparecí en un universo paralelo, no me lo esperaba, amigos. ¿Cómo estás, Fernando? Oye, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en un viernes y traernos en exclusiva los éxitos de Ricardo Anaya. Es muy interesante, porque además pues tiene como para aventar para arriba éxitos. ¡Qué bárbaro! Le falta, por ejemplo, la canción de Los Moches, que debe estar muy, muy, muy padre. Puedes tener que el voto que yo tengo no lo vuelvo a regalar, porque pues ya casi lo lleva a prisión al güey, ¿no? O sea, bueno, te da para... El burro que tocó la flauta, ¿no? Híjole, sí. Hasta la canción del niño Yoagui viene incluida, porque ya ves que también la cantó en algún momento de su exitosa carrera musical. Con la guitarrita, ¿no? Con su guitarrita, sí. ¿Cómo es naranja? Movimiento. Ajá, la del na 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 na. Esa, ya no la canto más, no nos vayan a cobrar derechos, ¿verdad? Oye, Fernando, yo no te he escuchado últimamente, traes varios programas y como siempre andas bien súper movido y vas de los textos a los sketches, de los sketches o sea, eres muy, 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 muy dinámico, pero algo estás haciendo con la música porque de repente te la guardaste. Yo no te he escuchado canciones. Había últimamente, no te he escuchado canciones. ¿Estás haciendo algún disco que vas a lanzar o qué está pasando? Bueno, lo que pasa es que digamos que mi carrera musical se divide entre la parte que tiene que ver con el humor político, la caricatura musicalizada que practiqué durante más de una década en El Hueso y en otros espacios, y mi parte musical más en serio, que es el proyecto de Monocordio. Donde son canciones pues filosóficas, románticas, de todo tipo. La parte de la canción humorística, yo después de mi salida de W Radio hace 5 años justamente,
lo había practicado durante tanto tiempo y todos los días hacía 3 canciones, improvisaba sobre la marcha, que la verdad me cansé un poco y decidí dejar de hacerlo un tiempo, dejarme descansar de esa parte, porque además pues me había quedado sin el espacio en el que lo hacía y fue una salida tan difícil, tan triste, ¿no? Por las razones por las que salí de W, que bueno, pues decidí dejar esa parte guardada un rato, ¿no? Hoy, de hecho, es de las primeras veces o de las pocas veces que he hecho así una canción en un espacio informativo. La otra parte, las canciones de Monocordio, hace poco presenté una canción, no más que ese proyecto se llama Monocordio, y con este proyecto me voy a presentar el próximo 1 de octubre en el Teatro de la Ciudad, celebrando 20 años de carrera de ese proyecto muy entrañable, muy lindo, y que mucha gente que es fan del proyecto a veces ni siquiera sabe que soy yo el mismo que hace esas canciones de amor, ¿no? Porque pues no relacionan a un juglar ahí que anda hablando de política con un tipo que puede cantar del corazón roto. Pero ustedes saben, ustedes también tienen su corazoncito y me entienden. Sí, oye, a ver, es muy interesante este anuncio o esta información para quienes hemos seguido tu carrera. El 1 de octubre, es decir, tan pronto como dentro de un mes, Así es. Teatro de la Ciudad, para ir de manita sudada a un concierto tuyo. De manita sudada o de plano en la derrota del amor, que pues uno va de una a la otra cotidianamente, entonces se vale ir solo y guardas tu sana distancia, porque además es una audiencia controlada por el semáforo y la situación de la pandemia, pero sí, se puede ir en pareja, se puede ir en solitario, se puede ir ya en plan suicida en trío, ¿no? Que los tríos es algo que pues echa de menos porque se han dejado de practicar con la pandemia. Entonces, pero también pueden ir en trío de todo caso, no se vale, todo se vale. Oye, Jairo y tú tienen Operación Mamut, y yo cuando los vi ya, pues Álvaro y yo somos, de repente se nos sale algún chistecillo ahí, pero lo nuestro pues no es como ustedes que sí están, es una lluvia permanente de ideas, Álvaro y yo estamos ciclados en 3 chistes, nos reímos de nosotros y ya, pues bueno, pero lo nuestro es otro episodio en ese mismo espectáculo. Pero ustedes, ¿cómo le hacen? ¿Cómo se sientan a producir, a imaginar? ¿Cómo le hacen tú y Jairo, por ejemplo, ahí en Mamut? ¿Cómo se compiten con ideas? ¿Cómo le hacen para coordinar ideas, para sacar un proyecto como Operación Mamut? Bueno, pues de entrada es una experiencia increíble, muy, muy divertida, y en la que Jairo y yo, más allá de todo el equipo, Nora Huerta, Cecilia Sotres, Conchi León, Oscar Quesada, Jairo y yo tenemos ya mucho camino recorrido, somos amigos desde hace muchos años, desde que él trabajaba en las mazmorras del Excelsior, en el Búho, con René Avilés, y yo me tocó ser parte del equipo que fundó la revista Milenio, que se convirtió a la larga en el periódico. Jairo soñaba con hacer una columna política. Cuando yo llego a Milenio como editor de la página 2 y la penúltima, el QRR y el Ángel Exterminador, le hablé y le dije, te voy a sacar de las mazmorras del Excelsior, vente a hacer tu columna política. Y desde ahí empezamos a crear esas secciones de humor en Milenio que eran protomemes a principios del 2001, 2002, y siempre estábamos generando ideas. Hay mucho respeto y mucho cariño entre ambos. Jairo es un tipo muy culto, tiene muy buena pluma y es un todoterreno. Entonces, antes de que por el 2004, 2003, intentamos hacer un programa de radio que era muy parecido al Hueso, que lo produjo el gran Martín Hernández. Lo ofrecimos en todos lados y no pegó. Y al año siguiente salió el Hueso y pegó tremendo, pero ya no estaba yo con Jairo. Entonces, ahora que se dio Operación Mamut, fue como un acto de justicia histórica para nosotros dos como amigos, porque al fin podemos compartir esa creatividad, divertirnos y además pues hacer algo que él no hacía, que es ponerse en el escenario, ponerse a actuar. No es un actor obviamente, pero le entra con mucha enjundia y es muy simpático, y compartimos ahí con Nora Huerta, que también escribe los guiones junto conmigo, junto con Tacho, y creo que hacemos un equipo muy padre porque sobre todo creo que somos amigos. Claro. Y además hay una cosa, oye, pero en el Mamut hay un personaje también maravilloso, el tiranosaurio X.
Es en realidad es el Tirano Claudio. Tirano Claudio. El Tirano Claudio. Tirano Claudio. Justamente por eso me pareció maravilloso. Porque ese personaje ahí, que yo la vez que me invitaron vi esa cosa y el nombre es fascinante, el Tiranosaurio X. Pues, ¿a quién se le ocurrió esa puntada? Bueno, hay otro elemento en el equipo del Mamut, que es alguien con quien yo he trabajado desde hace 3 programas de televisión, desde que hacía La Hora Elástica en TV UNAM hace unos 4 años. Luego se volvió el productor de Me Canso Ganso en Canal 22 y ahora es el productor de Operación Mamut. Es José Luis Aguilera, es un viejo lobo de la televisión pública, también productor del Chamuco TV, por cierto, un tipo muy loco, muy inquieto, de una creatividad incendiaria. Y la idea del Tirano Claudio X es una de las muchas ideas que él ha propuesto para enriquecer el programa, porque el programa originalmente, antes de llamarse Operación Mamut, iba a tener el pretencioso nombre de El dinosaurio todavía estaba ahí, ¿no? Un poco aludiendo al cuento de Monterroso y jugando con esa parte del viejo priismo, panismo que se resistía a irse, a dejar el poder. Y bueno, finalmente Operación Mamut alude a lo mismo, pero es un poco más juguetón y bueno, los mamuts además están de moda desde que aparecieron en manadas allá en Santa Lucía. Sí. Oye, Fernando, ¿tú cómo ves el ecosistema de medios ahora mismo en México? ¿Cómo ves la salud de la prensa mexicana? Porque sí es muy interesante desde tu punto de vista, aunque tú eres un todoterreno, abarcas y ves más amplio, tienes una mirada mucho más amplia que la mayoría. ¿Tú cómo ves el ecosistema de medios en México? Pues estamos viviendo un momento digno de estudio, un momento fascinante, ¿no? Lo que pasa es que como periodistas, como reporteros, como amantes de la información y metidos en este vértigo, a veces es difícil darnos cuenta, ¿no? A veces es como una orquesta, el violinista le cuesta trabajo oír la pieza porque está demasiado clavado en lo que está tocando él y no puede oír a la orquesta completa. Creo que es un trabajo digno de los estudiosos de la teoría de la comunicación, porque ha habido un movimiento en México muy radical en términos de los medios de comunicación, quienes dominaban, esos dinosaurios que dominaban el escenario, los medios más importantes, los medios que más tenían apoyo, más publicidad, pues se volvieron de repente la resistance, ¿no? Ahora vemos a unos periodistas muy críticos que no lo fueron durante décadas y que fueron, por el contrario, complacientes y sirvieron al Estado en manipular la información y en ocultar información al público, pues ahora resulta que son los grandes críticos de este periodo. Y al mismo tiempo emergió pues una nueva especie de periodistas que ocuparon el espacio de las redes sociales, que si bien hace algunos años eran como barcos que iban a ninguna parte y que nadie sabía qué hacer con estos espacios y cómo hacerlos que funcionaran y fueran rentables, pues de pronto empezó a suceder y empezó a suceder de una manera maravillosa entre una generación muy joven, pero de repente Ruquenials como yo, porque yo a ustedes los respeto, no los voy a incluir en esa definición, pero bueno, ruqueñas como yo hicimos la migración de ver la televisión a de repente decir, mira, a ver, ¿cómo se hace? A ver, apícale ahí, y de repente ya se nos facilita y migramos y ahora pues consumimos estos productos informativos que me parecen mucho más honestos y que dan al lector o a quien está buscando información pues la posibilidad de elegir sus fuentes, ¿no? Cosa que antes no teníamos ese derecho y ahora se liberalizó gracias a los dioses. Sí. Hay una, pero yo no veo, yo no advierto que haya una voluntad de cambio en los medios convencionales. Siguen siendo exactamente los mismos, los de la televisión, que están en la radio y que al mismo tiempo están en los medios impresos, y ahora también han incursionado, eso también hay que advertirlo y hay que reconocerlo, en los medios digitales. Pero
en sentido estricto, seguimos teniendo los mismos medios de comunicación de previo a la alternancia del año 2000. Después del año 2000 hubo alguna cierta modificación, pero en el fondo son exactamente los mismos rostros, las mismas voces, las mismas conductas, y lo único que cambió es que efectivamente hoy la resistencia, como dices, el ejercicio crítico que no existió hasta antes del 2018, irrumpe ahora. Y eso, a mi juicio, es lo único que ha cambiado en por lo menos en los 3 años recientes. Sí, yo creo que ahí sí los medios que tenían más éxito, que tenían más capital para invertir, no quisieron arriesgar. Les pasó un poco como a las disqueras, a las grandes disqueras de hace una década, que empezaron a colapsar porque inflaron artistas, se gastaron muchísimo dinero apoyando lo seguro y dejaron atrás todo lo que venía y todo lo emergente. Entonces, las televisoras y las estaciones de radio importantes, pues yo creo que jugaron lo mismo. Fue un juego en el que perdieron muchísima audiencia. En el caso de los medios impresos, bueno, pues a muchos los ha llevado a estar pues prácticamente en vías de extinción, y no se adaptaron, al contrario, se la han pasado dando pataletas, haciendo rabietas y sacrificando lo poco que les quedaba, o el territorio quizás donde podían haberse instalado para sobrevivir, que era pues manejando información fidedigna, ¿no? Tratando de hacer un periodismo en medio del vértigo del Twitter y de lo que sucede en las redes. Bueno, pues que la gente que buscara los medios impresos encontrara una información confirmada, más sopesada, equilibrada. No, lo que hemos visto es todo lo contrario. Pareciera que la prensa escrita quiere competir con esa inmediatez y con esa visceralidad, sobre todo, que tienen las redes sociales, ¿no? Donde se manipula, donde se juega con la emoción de quien está recibiendo esa información, y el que sea verdadero o falsa, pues pasa a segundo o a tercer término, cosa que es tremendo, porque es toda una generación de viejos periodistas que están practicando el retweet de fake news como deporte extremo, y que todo mundo magnifica y retuitea la mentira. Y ya cuando viene la aclaración, pues como le hacían los periódicos antes, ¿no? Letras chiquitas en la página 57, ¿no? Entonces, en el mejor de los casos. Cuando había de ese derecho de réplica, ¿no? Claro. Yo tuve la impresión de que en 2018 se le dio la oportunidad a la prensa de transitar con dignidad hacia la resistencia, que es muy digno brincarse y hacer periodismo crítico. Mira, yo creo que un puñadito de medios estaba en su momento resistiendo a Peña, por decir, ¿no? O a Calderón o a Fox, un puñado de medios, el resto estaba alineado, ¿no? Y yo me sigo sintiendo en resistencia, instalado en la minoría. Así me siento en este momento. Pero la prensa masiva de repente tuvo la oportunidad de dar un brinco hacia algo más digno. O sea, se le dio la oportunidad de ser efectivamente más, por primera vez, opositor, y no lo hizo con dignidad, porque lo que hizo fue brincarse de malas a ser opositor y comprándose pues la agenda de odio o la agenda de mentiras o la agenda de los fakes, en lugar de haber transitado a convertirse en un opositor muy serio. Por ejemplo, una cabeza que habría sido impensable, que es de Reforma de hace 1 o 2 días, es donde voltea a ver a Naya, donde reseña al presidente en una mañanera y amanece diciendo, no suelta a Naya. Es como, sí, no, como, ¿qué es eso? ¿Qué estamos viendo? Es como, ya no está en manos de periodistas ese medio. O sea, digo, yo trabajé ahí, sé de lo que estoy hablando. También dudo mucho que estuviera en su momento en las mejores manos, ahora que estoy viendo a uno de los exdirectores convertido en uno de los principales odiadores, debo decirlo. Pero sí es como que el tránsito fue muy difícil y lo están haciendo todavía más, Fernando. Sí, yo creo que tienes razón en la oportunidad que tuvieron los grandes medios, las grandes empresas mediáticas de México. Pero sí, creo que dejaron ir ese balón, porque definitivamente
pedían eso a gritos, pero no están dispuestos a jugar limpio, no están dispuestos a hacer el trabajo que, por ejemplo, hemos hecho, y lo han hecho ustedes también, de crear medios independientes. Yo me acuerdo cuando salimos del Universal, el equipo de Ignacio Rodríguez Reina, que hacíamos la revista El Universal, porque el director nos cambió 2 veces la portada ya cuando estaba en imprentas. Fue un momento muy difícil en el que no todos los compañeros jalamos parejo, ¿no? Y no todos fuimos solidarios en ese sentido, y no todos estaban dispuestos a enfrentar la creación de un medio independiente como fue MX. Y me acuerdo que cuando logramos convocar a los lectores y logramos armar ese proyecto, el gobierno no nos daba el permiso para poder recibir publicidad y nos lo retuvieron más de un año, en el que todos nos endeudamos y vendimos cosas porque había un total bloqueo a los medios independientes. Y mientras los compañeros de otras publicaciones muy críticas ahora y muy defensoras del liberalismo, aunque todos bloquean las respuestas del público para que no les mienten la madre, recibían subsidios millonarios y en las oficinas del gobierno compraban todos los ejemplares de sus pinches revistas, que jamás sus reporteros se la partieron intentando hacer rentable un proyecto independiente. Entonces no quiere jugar ese juego. Quieren seguir teniendo periodistas que ganan cantidades risibles por un trabajo que pues tampoco tiene por qué ser un trabajo pagado como ganan, los grandes directores o conductores, lectores de prompter de la televisión, de los medios informativos. No quieren jugar eso, y quieren seguir teniendo esta vida palaciega que tenían antes, donde el de comunicación social de presidencia pues, los llevaba al pie de cuchón y pagaba la cuenta y la botella del vino más caro que tuvieran. Pues obviamente no se van a ir a una fonda a comer ahora con Jesús Ramírez, no están dispuestos a dejar ese espíritu palaciego que tuvieron siempre, y de viajar en primera clase y de ser tratados como algo que no son, porque perdón, los periodistas yo no veo eso en el perfil de un periodista real. No me imagino a Kapuczynski ahí en el pie de cuchón echándose una botella de un vinazo con un secretario de Estado, ¿no? O a lo mejor sí, pero no todos los días. Estoy bromeando, obviamente. O pagándolo de su bolsa. Pero este sexenio va a terminar, Fernando, tan pronto como septiembre de 2024. El presidente López Obrador se va a ir, dice que a la chingada, al rancho que lleva ese nombre en Palenque, Chiapas. No sabemos quién va a quedar y eventualmente estos periodistas y estos medios que en el fondo siguen portándose igual, le siguen sirviendo a los mismos, nada más que esos mismos ahora están en la oposición. Y esos medios y esos periodistas se la tienen bien guardadita también a López Obrador y van a buscar acomodarse con el que llegue, sea del grupo que encabeza Claudio X González, el Claudio X, o con alguien que a lo mejor es del mismo partido del presidente, pero que sea más funcional y que se vuelva más blandito con esos que desde ahora pueden ser sus aliados para su proyecto presidencial. ¿Tú qué piensas al respecto? Pues que me preocupa, porque siento que sí ha habido un avance interesante en términos de medios y de apertura de los medios informativos y de tener acceso por lo menos a diferentes puntos de vista, cosa que antes pues no sucedía. Y sí veo que pues obviamente todos estos periodistas y empresarios de los medios que se sienten despojados de algo que les pertenecía por herencia, por permanencia, por calentar la silla durante tanto tiempo, pues ellos no solo buscan regresar y recuperar esos espacios que les quitamos, ¿no? O que les quitamos el rating, ¿no? Porque pues finalmente muchos siguen ahí en sus espacios, pero la gente ya no los ve, porque pues ahora tenemos opciones como esta, que la verdad, pues uno se siente mucho más cómodo. Pero sí percibo que están a la expectativa. Yo creo que incluso continuando el proyecto de Morena y siguiendo en esa línea,
pues hay un riesgo de alianzas que permitan que regrese este periodismo y este amaciato del poder político con el poder mediático, ¿no? Cosa que creo que es uno de los grandes logros de este gobierno, haber separado esa parte y haber dejado, pues, de subsidiar y de alimentar con mucho dinero a columnistas y a dueños de medios. Pero también creo que ese revanchismo que hay en el nivel de los medios lo percibo y preocupantemente en otros terrenos, ¿no? Recuerdo ese artículo de Francisco Martín Moreno hace un año tal vez, o algo así, donde hablaba de que había que quemar en el Zócalo a todos los que habían traicionado a la patria votando por Morena. Y hace un par de días, y es algo recurrente, en Twitter alguien ponía: compañeros, hagamos una lista negra con todos los artistas que traicionaron a la patria y votaron por Morena, porque no los vamos a olvidar y aquí los estamos esperando, ¿no? Entonces también creo que ese deseo de revancha tan extraño, porque pues es como si los que votamos por Morena en el 18 quisiéramos hacer una lista negra de todos los que votaron por el PRI y el PAN. Pues en primera sería un desperdicio de tiempo y de tinta, porque pues no acabaríamos, ¿no? O sea, y el reclamo no se les está haciendo a ellos, sino finalmente a los gobernantes, ¿no? Entonces sí siento que hay también un señalamiento y un deseo de, claro, como ahora tienes tu programa porque está a la 4T, pero ya verás que cuando no estén, se te cerrarán todas las puertas. Y es como de perdón, o sea, pues si lo que hace uno es un trabajo que ha venido haciendo muchas décadas antes de que llegara este régimen, pero sí creo que hay, pues sí, hay todo un grupo de periodistas y de medios que están esperando un momento de debilidad. Ahora ha sido muy clara la postura, muy dura para esos medios que vivían del gobierno, y que ahora pues no saben qué hacer, porque pues se olvidaron cómo reportear, se olvidaron cómo hacer periodismo de investigación, llenaron sus redacciones de becarios que confunden a Mauricio Toledo con Francisco Toledo. Bueno, ese no sé si fue becario o fue Adela Micha, pero esa clase de cosas, ¿no? Momento estelar de las redes. Hoy tienes muchos mensajes, Fernando, muchas felicitaciones. Dice, con tu talento siempre tendrás trabajo. Admirable trovador, dice Arturo Villagrán. Edgar es el quien te dice, Edgar Cuevas, que te dice: tu talento siempre te llevará a tener trabajo. Y luego Macua Méndez, Magú, SW, Eureka Noticias, Memo Ortiz, Juan Moreno, Mario Mascón. Tienes una cantidad de personas que te están mandando saludos y abrazos y felicitaciones. Pues qué bueno y qué envidia. Ni a mí me mandan tantos, oye. Necesitas tener una guitarra. La guitarra no falla. Yo cuando era un adolescente muy tímido, recuerdo que una de las razones por las que empecé a tocar la guitarra era porque me daba cuenta de que podía llamarle la atención a una chica que me gustaba mucho en la prepa, y de repente ya le había compuesto una canción. Y yo te recomiendo que empieces con un ukulele, quizás, tú la guitarra, yo maracas, Álvaro, pues no sé, un bajo, un tololoche. Invitamos a Anaya a que toque la flautita. Ya ves que también toca la flautita esa. Oye, es buena idea un dúo, Fernando Rivera Calderón con Ricardo Anaya. Mira, no sé, Álvaro, yo creo que Ricardo Anaya haría una gran mancuerna con Javier Lozano. Javier Lozano podría tocar el piano y el burro que toque la flauta. No, hombre, este es el Fernando Rivera Calderón. Nosotros ya lo hicimos, pues no tenemos la gracia ni la creatividad. Entonces de pronto lo hicimos un poco a nuestra manera, se puso medio solemne, como a veces nos ponemos nosotros. No, hombre, Fernando, de verdad, qué privilegio el tenerte en Los Periodistas. Nos habíamos tardado en invitarte, no sé por qué diablos no lo habíamos hecho, pero la verdad es que esta es tu casa y naturalmente que aquí vamos a seguir conversando contigo si tú no lo permites. Le están diciendo a Fernando, a ver, antes de que se despida, que cante, todos. Todo el mundo te está pidiendo que cante. Hay manitas hacia arriba, thumbs up, que cante, que cante. Pues sí, que le pongan like para que cante. Que le pongan like o no canta. Pues claro, pues, oye, pues
¿De cuántos likes la canción, joven? Oye, O sea, la otra vez me pasó. Me pasó la otra vez que fui a hacer una entrevista con una buena amiga. Entonces salí de la entrevista y no había comido, tenía que trabajar. Entonces dije, bueno, pues voy a pasar a una cantina que está en Avenida Cuauhtémoc, que yo siento que es como de mi familia porque lleva mi apellido. Dije, bueno, pues me echo un taquito y un tequilito. No, pues resulta que los del trío de ese lugar maravilloso, pues les gustan las canciones que yo hago. Entonces, no, maestro, pues déjenos invitarle una canción. Bueno, pues tráiganme otro tequilito. Déjenme otra canción. No, bueno, acabé en un estado muy lamentable con el trío tocando boleros de los Panchos y yo ya con 5 tequilas. No hagan eso, amigos, no hagan eso, por favor. No. No, aunque querramos hacerlo, ¿a quién le va a interesar cantar con Alejandro Páez? Tú que sabes, mira, pues tengo mi voz. Pues, oye, qué bárbaro. Yo creo que podríamos hacer un buen trío. No sé si los Panchos, tampoco creo que los Pinches, yo creo que podemos, los Tecolines, algo podemos encontrar un punto intermedio. A ver, ¿cuál te vas a echar? Hijo, ¿qué será? Voy a hacer un pedacito de una canción que se llama A mí me mató la vida, que no es ni de monocordio ni política, sino es un poco intermedia y vernácula. Con mucho cariño, mi querido Álvaro Alejandro, un gustazo estar con ustedes esta tarde. Gracias, amigo. Estaba colgando los tenis cuando yo estiré la pata. Me dieron ganas de fumar, pues creo que es hora de faros chupar. Y escucho que alguien camina con tacones de Catrina. Al verla cerré mis ojitos y tieso yo me quedé. Desnuda y un poco huraña, dejó a un lado su guadaña. Se metió conmigo a la cama y yo solo pude asentir. Y entonces que llega la vida y me descubre la movida y se siente tan herida que yo me quise morir. Y es que estaba tan despechada, tan furiosa y confundida, la muerte ni me hizo nada. A mí me mató la vida y es que estaba tan despechada, tan furiosa y confundida, la muerte ni me hizo nada. A mí me mató la vida. Gracias, México, gracias. Fernando Rivera Calderón, maravilloso. Muchísimas gracias por este viernes extraordinario en Los Periodistas. Por supuesto que te vamos a volver a invitar. Muchísimas gracias, Álvaro. Gracias, Alejandro. Que les vaya muy bien. Maestro, Besos gracias. para todos. Gracias.